Estamos viendo, disfrutando con las imágenes de Israel porque se viene en muy pocos días Yom Ha'atzmaut, el festejo por la declaración de la independencia del Estado de Israel. Va a haber un acto en Buenos Aires, como siempre, en el Luna Park. Esto va a ser el lunes 30, dentro de 2 lunes a las 19:30 en el Luna Park. Y les decía que en este programa estamos recordando lo que pasó en el Holocausto, Yom HaShoah, porque precisamente se recuerda primero la tragedia en Europa y después el logro y la concreción del Estado de Israel. Así que en el próximo programa vamos a profundizar más sobre un nuevo aniversario de la independencia del Estado de Israel. Ahora, como les dijimos entonces, el informe de Yom HaShoah. Los acontecimientos suceden porque son posibles. Si son posibles una vez, son posibles de nuevo. En este sentido, la Shoah es una advertencia para el futuro. La frase pertenece al historiador Yehuda Bauer. Negar la Shoah, el Holocausto, no representa una agresión al pueblo judío en particular. Constituye un ataque a los valores más elementales de la humanidad. Recordar, hacer memoria, es defender a la historia de manipulaciones y es defender a la humanidad de nuevas posibles atrocidades. La Shoah fue la aniquilación sistemática de judíos por parte del régimen nazi y sus cómplices durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis llegaron al poder, más de 9 millones de judíos vivían repartidos en 21 naciones europeas. Después del Holocausto, 6 de esos 9 millones estaban muertos. Además, 300.000 gitanos también resultaron víctimas del genocidio y miles de homosexuales y opositores políticos sufrieron persecuciones y asesinatos. El 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller alemán. A los pocos meses es habilitado el primer campo de concentración en Dachau y la vida judía comienza a estar en peligro. Las leyes de Nuremberg, promulgadas en 1935, privan a los judíos de ejercer profesiones liberales y otras disposiciones. En noviembre de 1938 se produce la Noche de los Cristales Rotos, una seguidilla de vandalismo contra los judíos de Alemania y Austria. Con la invasión del Tercer Reich a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, se inicia formalmente la Segunda Guerra Mundial. A los pocos días, los judíos son agrupados en guetos. Se crea el campo de concentración de Auschwitz y se cierra el gueto de Varsovia, el más grande de la Polonia ocupada, rodeado por paredes y alambres de púas. Sus habitantes vivían hacinados, los alimentos escaseaban y las enfermedades hacían estragos. Ante la indiferencia del mundo entero, los nazis ejecutan en 1941 la solución final. Los judíos de los guetos son deportados a campos de concentración y exterminio ubicados en su mayoría en Polonia. 250.000 morirán en Sobibor, 600.000 en Belzec, 700.000 en Treblinka. En Auschwitz-Birkenau, el número sobrepasa el 1.000.000. Las rebeliones en los distintos guetos llegan a partir de 1943. En Varsovia estalla el levantamiento de jóvenes guerrilleros comandados por Mordechai Anilevich, que resisten varias semanas ante un adversario notoriamente superior en armamento y cantidad de hombres. Con el inicio de 1945, los pocos judíos que aún quedan con vida son liberados por los aliados y una nueva vida comienza para todos ellos, con el duro mandato de dejar atrás el dolor y comenzar de nuevo. Después de los horribles años que habían pasado, los sobrevivientes tuvieron el coraje de recomenzar sus vidas en Israel y otros países como la Argentina. Ellos son testigos y cuentan sus trágicas historias a las nuevas generaciones como mejor antídoto posible frente a los grupos neonazis en alza, al creciente antisemitismo y las teorías que intentan minimizar y hasta justificar lo ocurrido con teorías pseudoacademicistas. Inaugurado recientemente y con el único objetivo de no olvidar el hecho más trágico de la historia contemporánea, el nuevo Museo del Holocausto, Yad Vashem en Jerusalén, recibe los horrores de la Shoah. En una de sus salas se encuentra una recreación de la calle principal del gueto de Varsovia. Los campos de exterminio y los restos de un vagón oxidado de tren son los testigos de las deportaciones de miles de judíos y forman parte de la sala llamada la industria de la muerte. La sala de los nombres
está formada por una bóveda cubierta con fotografías y testimonios de 600 víctimas. El museo contempla y dedica además un espacio para describir la riqueza de la vida judía en Europa Oriental, previa a la llegada de los nazis. No queremos que la historia pase, queremos que sea memoria para el futuro. Veíamos en las imágenes lo que pasó en el Holocausto y se hablaba de los sobrevivientes. Los sobrevivientes van muriendo. El año pasado, en el 2011, murieron 12.000 sobrevivientes. Y entonces empezamos a tener un rol cada vez más importante los que sabemos de esta historia y conocemos también que se habla y se dice que no existió, que es una cifra exagerada, los 6 millones de muertos, o que directamente el Holocausto es un invento de los judíos. Los sobrevivientes están muriendo y tenemos un rol más importante nosotros con esta mirada en la educación, en lo que hablamos en el comienzo del programa, crear entre todos una sociedad mejor. Vamos ahora a un fragmento del programa en el cual combinamos de alguna manera fechas, efemérides, con personas que desde su identidad judía hicieron aportes a la cultura universal. Un 13 de abril, pero de 1914, nace en Buenos Aires Manuel Sadowski, matemático, considerado padre de la ciencia de computación argentino. Manuel Sadowski nació en Buenos Aires el 13 de abril de 1914, hijo de inmigrantes rusos llegados al país en 1905. Se graduó como doctor en Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires en 1940. Perfeccionó sus estudios en el Instituto Poincaré de París en 1946 y 1947, becado por el gobierno francés. Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires a partir de 1955, llegando a ser vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de dicha universidad, entre los años 1957 y 1966. En 1960 organizó el Instituto de Cálculo de dicha universidad, trayendo al país la primera computadora en una universidad latinoamericana, Clementina, con el apoyo de Bernardo Alberto Hussein. Debió primero dejar las aulas tras la noche de los bastones largos. Se fue a Uruguay a trabajar en la Universidad de la República, donde también puso en marcha los estudios en computadoras e introdujo la primera para investigaciones en ese país. Regresó a la Argentina y luego debió exiliarse nuevamente a Venezuela y a España debido a las presiones de la Alianza Anticomunista Argentina. En 1983 regresó al país, donde fue designado por el nuevo presidente constitucional Raúl Alfonsín como secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, ocupándose de la democratización del CONICET y de la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Murió el 18 de junio de 2005 a los 91 años de edad. Por suerte en el país hay continuadores, el programa se llama AMIA el legado, hay continuadores del legado de Sadowski. Esa computadora que él creó, que la primera que trajo, se llama Clementina, existe la Fundación Clementina y además se dan los premios Sadowski, porque hay mucha gente que, como don Manuel Sadowski, creen en que la innovación, la tecnología y la ciencia son las herramientas para desarrollar el país. Así que nos gusta mucho recordarlo en este programa de hoy. Y además les decía que se viene el acto por Yom Ha'atzmaut, la independencia del Estado de Israel. Esto es el lunes 30 de abril. No mañana, sino el otro lunes, 19:30, en el Estadio Luna Park. Como siempre hay espectáculos, es con entrada libre y gratuita, pero tienen que reservar la entrada llamando a la OSA 4951-8733 o escribiendo a info@osargentina.org.ar. Es momento ahora de hacer una pausa, pero antes, en esta sección en la cual los invitamos a que conozcan partes de la AMIA, cómo funciona y se trabaja en la AMIA, en este caso Bad Ajinuj, la central de educación de la AMIA. Lo vemos, hacemos una pausa y ya volvemos.